Queremos usar la función f de x igual 2x, 3 para evaluar f de menos 2, y también para determinar x cuando f de x igual 5. Cuando se utiliza la notación de función, a menudo es útil pensar en f de la entrada igual la salida y por lo tanto cuando tenemos f de x podemos pensar en x como la entrada y el valor de la función, o la salida, como el valor y así t0 evaluar f de menos 2. Nosotros damos la entrada o x valor de menos 2 así que sustituiremos menos 2 por x o f de menos 2 exactamente igual a 2x menos 2, 3, que sería menos 4, 3 o menos 7. Entonces podemos decir f de menos 2 igual menos 7. Vamos a echar un vistazo a lo que esto significa gráficamente en solo un momento. Ahora queremos determinar x cuando f de x igual 5. Aviso en este caso, daremos el valor de salida o función de 5, queremos determinar x o la entrada. Para hacer esto, vamos al sustituto 5 por f de x. Para tener la ecuación 5 igual 2x, 3. Para empezar agregando 3 a ambos lados de la ecuación. Tenemos 8 igual 2x dividir ambos lados por 2. Y tenemos x igual 4. So x igual 4 cuando f de x igual 5. Ahora antes de ir, deje mirar este gráfico. Si graficamos una función lineal, f de x igual 2x, 3. Avise como tenemos un intercepto y de menos 3 y una pendiente de más 2. Aquí está nuestro intercept y de menos 3. Aviso si subimos 2 unidades y derecho 1 unidad. Esto verifica que tenemos una pendiente de 2, pero ahora volviendo a nuestro problema primero encontramos que f de menos 2 igual menos 7, lo que significa cuando la entrada es menos 2 la salida es menos 7 que correspondería al punto donde la coordinada x es menos 2 y la coordinada y es menos 7. Aviso en el gráfico cuando x es menos 2 o la entrada es menos 2 hexalitros valor de salida o función o el valor y es menos 7. Correspondiente al punto menos 2, menos 7. Y en la segunda parte se pidió encontrar x cuando f de x igual 5. Bien, avíselo ahora si encontramos el punto en el gráfico, donde y igual 5 aquí, ¿cuál es nuestro valor de función? La entrada debería ser x igual 4, ¿cuál es lo que encontramos algebraicamente? Así que esto corresponde al punto con una coordinada x de 4 y una coordinada de 5. Espero que encontraras esta útil.